estos días, en medio de este movimiento diario que hay, más bien diría del ruido a nivel de las noticias, de tantas cosas que tenemos, estamos escuchando, viendo, cosas que son importantes, eh, a veces cosas que son importantes o urgentes e importantes, o que tal vez no sean tanto, pero que a veces me hacen sentir de que yo personalmente debo de hacer, tengo cosas para hacer, cosas que tengo que terminar, cosas que tengo por hacer, cosas que tengo que comprar, cosas que tengo que cambiar, objetivos a los que tengo que llegar. En fin, una enorme cantidad de cosas, obligaciones, urgencias, acciones imprescindibles que tengo o que debo hacer o que necesito hacer porque tal vez me cambiarían la vida o que de repente me las obligan a hacer o que tal vez quiero hacer porque me gustan, me satisfacen, me hacen sentir mejor, me hacen sentir de que soy yo mismo. Y bueno, y entre tantas obligaciones, cosas, urgencias, acciones, responsabilidades y de tantas cosas para hacer, ¿qué pasa? Yo sigo viviendo, o por lo menos sigo vivo. Nadie va a estar en contra y creo que eso totalmente nadie lo va a negar, de que está muy bien tener objetivos, ideales, proyectos, intentar cambiar mi situación progresando, ya sea en el área académica, cuando soy un estudiante o cuando soy un profesional, a nivel de mi pareja, crecer, tener hijos, formar una familia, a nivel de la riqueza, mejorar no mi estatus de riqueza, pero comprarme un piso, comprar una casa, estar en un sitio mejor, ofrecerle mejores cosas a mi familia. Evidentemente, mejorar mi salud física. No me siento muy bien, estoy deprimido, he tenido problemas, necesito también modificar para bien mi salud emocional. Es decir, tenemos tantas cosas que hacer y cada mañana que nos levantamos parece que nos caen todas encima, ¿no? Ya seamos jóvenes, viejos, lo que seamos, ¿no? Pero, ¿saben qué? Yo les voy a contar algo. Mi situación en realidad no es tan sencilla como la que podría ser la de cualquier otro, porque lo mío es siempre diferente. De hecho, si yo tuviera suerte, la suerte o tuviera la oportunidad que otros han tenido, la cosa sería distinta. A mí me pasa que he tenido mala suerte en el trabajo. Siempre a mí me ha tocado el jefe injusto. Cuando era estudiante, pues el profesor que no sabía explicar y encima era poco comprensivo para ir a decirle, profe, no le entendemos lo que nos dice. Con la familia, bueno, es que mis niños no son como los de todos. Se- si fueran como los hijos de otros, pues posiblemente se portarían mejor, pero los míos no son así. Mi mujer, bueno, no es de la que entiende tanto, en fin, en fin, mi mujer, si fuera otra, tal vez, si me hubiera dado cuenta de otra manera, es que también puede ser que he perdido a alguien muy importante en mi vida, me falta alguien que era el pilar fundamental. Y ya no es lo mismo, no es lo mismo que pasaría con otras personas. Los otros tienen a toda su familia, a mí me falta alguien. No es lo mismo mi situación que las de otros. Otras veces pasa que pensamos, es que yo soy muy joven para, en fin, o por el contrario, es que soy muy viejo para cualquier cosa. Y otras veces es que ni soy ni tan joven ni tan viejo para hacer eso. O es que ahora no es el momento. O es que no me quiero comprometer, no me quiero responsabilizar ahora. ¿Saben qué? Esto no me gusta.
esto no lo están haciendo bien, es que yo no quiero esto, es que ahora en realidad yo debo centrarme en mis estudios, en mi trabajo, tengo grandes objetivos en la vida, es que ¿saben qué? En este momento tengo deudas, tengo que centrarme en ellas, porque ¿saben qué pasa? En vez de achicarse, se van agrandando. Es que tengo que preocuparme en mi salud. Yo tengo que dedicarme a mi salud, pero ¿saben qué? Aún así estoy enfermo. O, ¿saben qué? Estoy enfermo y como estoy enfermo, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. ¿Saben qué? Es que también, ¿saben qué pasa? En lo que está haciendo la iglesia, pues no lo están haciendo bien. Por eso yo ahí no me meto. Es que, ¿saben cuál es el problema? El precio euro-dólar, el precio del petróleo, la guerra de Ucrania, el cambio climático, en fin, todo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tal vez esta sea nuestra situación hoy al despertar o anoche cuando nos acostamos, o tal vez durante la última semana, o tal vez durante el último mes, o los últimos meses, o el último año, o tal vez durante varios años ya. Pues partamos de la base. ¿Quién soy yo? Para esto le voy a pedir que alguien lea, por favor, Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Miren qué bien. Soy un ser creado por Dios y Dios lo hizo en dos etapas. Primero lo moldeó, le dio forma parecida a él y le dio vida, ¿vale? Y el hombre tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Por favor, Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El objetivo que tenía era trabajar. El trabajo que se le dio era hacer productivo lo que se le dio, útil y cuidarlo. Pero curiosamente, en ese transcurso, Adán se dio cuenta de que luego de ponerse a hacer su trabajo, algo le faltaba. Y entonces Dios completó algo más. ¿Qué dice Génesis, por favor? 2:20 al 24. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Muy bien. Pues aquí nos damos cuenta que Dios crea del mismo ser viviente a otro para que sean idóneos uno con el otro. Dios creó un mundo perfecto donde el ser humano formaba parte de él y estaba para disfrutarlo y cuidarlo. Qué agradable, qué sencillo, ¿no? Hasta aquí, genial la historia que acabamos de contar en este pedacito, pero no es mi realidad. Mi realidad es diferente. ¿Por qué? Porque entra en escena Satanás, que ya venía liderando, perdón, una rebelión contra Dios y hace pecar al hombre. Esto se llama la gran controversia, que viene antes de nuestra creación. Es decir, la lucha de Lucifer que empieza una rebelión que tiene como objetivo destruir la ley de Dios y declarar que Dios es injusto. Dos detalles. Lo primero, Satanás intenta convencer sobre su argumento como cualquiera que quiere demostrar algo nuevo o diferente, pero no lo hace mostrándonos todos los hechos, sino que muestra solo una parte de los hechos, la que quiere que veamos.
Esto se llama aquí en la China y en el lenguaje de sordomudos, engaño. Él intenta inducir a todos los que pueda, y ojo, cuando estamos hablando a todos los que pueda, hablamos de ángeles y seres humanos, a transgredirla a través del engaño, como sucedió con Eva en el Edén, porque está claro que en realidad no era Eva, hasta ahí se llamaba mujer, porque está claro que Eva pecó porque Satanás no le contó toda la verdad, sino una parte, la que él quería que ella viera, para que tomara una decisión. Por esto también lo conocemos, bueno, a Satanás como el gran engañado, ¿vale? Pero esta situación es lo que cambia todo. Y entonces ahora ustedes que me estarán diciendo, pues si hay gente que no es de la iglesia adventista o cristiana, se estará preguntando y me dirá, ¿y esto que me está contando parece de un argumento de Flash Gordon, de Star Wars, de los Vengadores de la Galaxia? Esto es para que las diferentes generaciones, eh, en realidad parece un argumento de cualquier película de ciencia ficción. Fíjense, tenemos personajes que son, por un lado, hay humanos, por otro lado, hay un Dios todopoderoso, hay personajes de origen celestial e incluso hay gente de otros mundos. Ojo. Y ustedes dirán que los argumentos de las películas de ciencia ficción son fantásticos. Miren, aquí tenemos todo este tipo de personajes que forma parte de este gran conflicto. Conflicto universal. Y cuando hablamos de un conflicto universal, estamos hablando no de cuando hablamos de, no, esto es universal porque es aquí en la Tierra, es del todo el universo, es decir, tiene una magnitud infinita, porque sabemos que el universo para nosotros es infinito, donde dentro de ese universo nuestro mundo es posiblemente uno de tantos. Pero bueno, vamos a seguir la historia. Debido a que la raza humana cae en pecado porque Satanás nos arrastra con él, dijimos que esto hace que todo cambie. Y fíjense qué detalle. Satanás hace pecar, hace caer a la humanidad ¿cuándo? ¿Cuando había miles de humanos? No, cuando recién comenzaba. Y con eso sabía que nos enganchaba a todos. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo esta persona, que Satanás sabe engañar y sabe mucho más que nosotros de cómo hacerlo? En fin, seguimos. Por ahora mismo estamos en medio de este gran conflicto donde Dios está permitiendo que Satanás desarrolle aquí en la tierra y solamente aquí su argumento engañoso para permitir que todos los que estén siguiendo este conflicto desde todos los puntos del universo y de la tierra mismo puedan ver quién engaña y quién es justo. Y volvemos a la pregunta, ¿y yo qué? ¿Qué tengo que ver con todo esto que me estás contando? Pues tú y yo estamos en medio de este conflicto. Y como ves, todo lo que nos pasa tiene una explicación, posiblemente no específica, pero sí clara y concisa. Y por eso le voy a pedir que quien tenga Efesios 6, 11 y 12 lo lea. Utilizad todas las armas que Dios os proporciona y así haréis frente con éxito a las estratagemas del diablo, porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Fíjense qué declaración tan interesante y volvemos a lo que les comenté recién de los intervinientes. Seres espirituales, no es carne ni hueso, y gente perdón, y seres que están por encima de nuestro universo. Tener cuidado, no, esto no es un chiste, esto es una cosa muy seria. Por esto, y muchas de estas preguntas que nos hicimos al comienzo de por qué yo, por qué a mí, por qué sufro injusticias, etcétera, etcétera, la respuesta está en ese versículo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están atacando no cualquiera, sino
lo que hemos hablado, no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades del mal, ¿vale? Bueno, en fin, vamos a ir finalizando la reflexión porque mm, lo que quiero que quede, lo que creo que es el punto importante en esta reflexión es que aquí, en esta tierra, con nosotros, con cada uno de nosotros, sucede algo que es mucho más grande que nosotros. Perdón que repita tanto. Y sobre todo que nosotros y que nuestra vida finita o corta en esta tierra. Que estamos mirando simplemente una situación, como dice el dicho, estamos mirando solamente el árbol y no el bosque. De hecho, muchas veces nos centramos en mirar la hoja del árbol en vez de ver el bosque. Es un momento de decisión y de acción. De hecho, tenemos dos opciones y debemos elegir bando, porque eso es lo que plantea este conflicto universal, que si eliges a Dios, tiene la victoria asegurada, porque Él ya la tiene ganada para todos y solo tenemos que aceptarlas y aceptar a Dios en nuestro corazón. Pero en este mundo donde Satanás aún es el gobernante, él se interesará, justamente si has decidido por Dios, se interesará en ti. ¿Por qué? Para hacerte creer que esa ley de Dios no es justa y que Dios es malvado. Y como hemos visto, no se va a andar con jugadas pequeñas, sino que va a atacar con todas sus armas. Pero sabemos que Jesús cumplió la ley cuando estuvo aquí en la tierra como Jesús, como hombre, ¿vale? Y eso nos da la certeza de que nosotros podemos cumplirla. Y aparte, Dios nos promete acompañarnos durante ese periodo. ¿Y por qué hablo de periodo? Porque esto se va a acabar. Satanás tiene un tiempo donde tiene que exponer sus argumentos y para que todos podamos descubrir quién es el justo. Sin embargo, no es solamente mirar quién es el bueno y quién es el malo, debemos tomar una decisión. Y aquí está el otro punto. Cuando hemos hablado de un periodo y de que esto acabará, el otro punto que tenemos importante es la esperanza de que para quien elija el bando de Dios existe una vida futura. La vida es original que hablamos de Adán y Eva que simplemente que tenían que disfrutar y cuidar de lo que Dios le daba y que no había dolor. Pues esa es la esperanza que tenemos de una vida nueva, perfecta y sin dolor y restituida o renovada. Por otro lado, del otro bando, del bando de Satanás, que siempre ha estado jugando engañosamente, que fíjense qué curioso, la única arma o técnica que tiene Satanás es el engaño. Es la única que tiene. Y fíjense qué letal es con esa arma solamente. Tiene un control sobre ella espectacular, que no nos damos cuenta. Pero analicémoslo bien. ¿Tiene otras armas? No, solamente tiene el engaño. Y hay una cosa muy buena, sabemos cuál es el arma infalible contra el engaño. Frente al desconocimiento, lo que destruye al desconocimiento, ¿qué es? El conocimiento. Y el engaño es darnos a conocer una parte, pero si nosotros conocemos todo, podemos detectar el engaño. ¿Y qué conocimiento es el que tenemos que buscar? Pues fíjense qué sencillo, es el conocimiento de Dios a través de su ley, con lo que es conocer a Dios y a Dios a través de su ley. ¿Qué ley? Esa misma que Satanás está intentando poner en dudas. Si yo conozco la ley y Satanás me dice una cosa diferente y las comparo, pues me doy cuenta de las diferencias. Amigo mío, amigos míos, tú y yo hoy debemos decidir. ¿Estás preparado? ¿O todavía crees que buscar un sillón más cómodo o ver qué cosa no necesitas, pero necesitas comprar por Amazon? ¿O cómo hacer para trabajar menos y dedicarte más a tus entretenimientos personales? ¿O sabes qué? Tomarte tiempo para compadecerte solamente de ti mismo. En fin,
No te sientas mal si eso es lo que nos está pasando. Y lo digo por ti y lo digo por mí. Porque ahora te puedes dar cuenta, después de esta pequeña conversación que hemos tenido, de que esa es una de las tácticas de Satanás. Tenernos entretenidos, ocupados en cosas que no son importantes, o que son importantes, o que parecen importantes, o que son importantes solo para mí. En fin, el engaño en este caso es la distracción de la atención, para que dejemos de ver lo importante que se está jugando en este momento, ese gran conflicto y tu decisión de aceptar a Dios o a Satanás. Puedes darte cuenta de lo que estamos hablando. Le voy a pedir al compañero que lea Mateo 6:33. Que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta de qué es lo primero que tenemos que hacer? Que hay muchas cosas importantes, pero debemos poner la más importante primero y todas las demás vienen por detrás. Creo que te puedes dar cuenta de que el tiempo para tomar esta decisión y, y tomar parte en esta lucha se va agotando. De hecho, ya por lo menos hemos perdido unos 10 o 15 minutos desde que he comenzado. Importantísimo, debemos informarnos más, debemos conocer más detalles de cada uno de los líderes de esta guerra. Así podemos decidir hoy o el día que decidamos de quién vamos a estar. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que esa decisión no es lo más importante, sino que una cosa es decidirnos y lo segundo es mantener esa decisión mientras vivamos. Tal vez tú ya conozcas muchas cosas y ya tengas información suficiente para decidirte. Acuérdate que el tiempo de decisión es la vida. Tal vez sea hoy el día que tengas que decidir de qué bando vas a estar. Y si todavía no conoces, pues ponte a estudiar y a conocer. Pide ayuda en la iglesia, a través de la radio. Hay mucha información que se puede dar sobre todo esto. Es simplemente escribir y pedir ayuda para que podamos informarte. Fíjate qué importante es que si te das cuenta de que hoy de repente estás empezando a darte cuenta que hay que despertar de este ruido mental, de este ruido, letargo, entretenimiento, cosas que nos quitan nuestro objetivo y te estás dando cuenta y empiezas a estudiar y empiezas a darle la importancia que tiene, ¿no crees que cuando hayas tomado tu decisión, el segundo paso es abrir a los demás los ojos y la mente a esta situación? Recuérdate que esta decisión es súper importante. Si bien hemos hecho una analogía con películas, con cosas que puede ser un poquito divertido, la decisión es mucho más importante que eso, porque esta decisión tiene una consecuencia para muerte eterna o para vida eterna. Luego de esta decisión, podemos continuar con el resto de nuestras vidas, porque formarnos y hacer todas las cosas que tengamos que hacer son importantes, pero siempre detrás de esta decisión. Para terminar, simplemente comentarles que quienes quieran ampliar sobre el tema y sobre este gran conflicto, el libro justamente El conflicto de los siglos o el gran conflicto, el gran conflicto cósmico, lo explica muy bien, pero yo simplemente quiero dejar en tu mente lo siguiente: tú te das cuenta hoy de que esto va más allá de decir te quiero hermano, somos buenos, de ser buena persona. Esto va mucho más allá y hoy por hoy debes decidir de qué bando vas a estar, del bando de Dios o del bando de Satanás. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a Pablo por haberle obviado en los saludos. Fallo mío. Lo he intentado solucionar poniéndome el móvil. Es que justo tengo el tiro de cámara
fuera de lo que es la pantalla y no veo los participantes y se me pasó. Discúlpame, no ha sido, por supuesto, intencionado. Y el tema que nos trae Pablo hoy es un tema fundamental. ¿Cómo nos pasamos la vida? O disgustándonos o celebrando. Pero al final los disgustos y las celebraciones se acaban. Esto se acaba, es una vida efímera, es una brizna de hierba en el océano de una eternidad. De una eternidad. Y es verdad que estamos tan ocupados, estamos tan estresados, estamos tan involucrados en tantas cosas, o también, como decía Pablo, o intentamos no estar involucrados en nada porque siempre hay una excusa. Y es verdad, siempre hay una excusa. Y al final Pablo lo que nos quiere, o al menos así lo he entendido yo, Pablo, que no quiero yo poner palabras en tu boca, es decir, despierta. Hay algo trascendente que no es el consumir, que no es el problema diario, que sí que lo puedes tener, y las necesidades diarias, que sí que las puedes tener, pero que va mucho más allá. Despierta. Es un llamado al despertar, al menos yo lo he visto así. No sé cómo lo habéis visto el resto de contertulios. Yo lo he visto muy actual, ¿eh? Ha utilizado las dos palabras esas de ruido mental. Estamos sometidos a un grandísimo ruido mental del que es difícil abstraerse, y eso te puede despistar y con consecuencias letales, ¿no? Porque andas agobiado, como él ha dicho, en toda esa tipología de no me ha tocado la familia adecuada, es que el trabajo no ha sido el mejor, es que en mi época de estudiante, tararí, tarará, me suspendieron aquella asignatura, se retrasó mi licenciatura y entonces llegué tarde a todo, en fin, una serie de cosas que nos hacen perder el blanco, el objetivo real de esta vida. Así que muchas gracias, Pablo, por esa disertación, que si hubiera sido musical yo te hubiera aplaudido al final. Espero que Juan Luis la cuelgue pronto y que tenga muchas visitas, porque ha sido muy acertada para este tiempo que vivimos. Así que nada, yo he disfrutado y he pasado a la posición de comodidad y escuchar, porque es para saborearla. Así que de nuevo muchas gracias. Esther, Jorge. Uh-huh. Bueno, dicen que en psicología hay una cosa que se llama síndrome del esqueísmo, ¿no? Que es así como el deporte de... dicen que las excusas dominen tu mente. Y puede ocurrir. Nos pasamos la vida diciendo es que posiblemente padecemos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Ese síndrome del esqueísmo. Me invitaste a pensar en esto. Y creo que el llamado que nos has hecho es fundamental. Tenemos que decidir, es tiempo de decidir, hace tiempo que deberíamos haber decidido, y si no, tienes que decidir cada día volver a ponerte en las manos de Dios, ¿no? Pero sin excusas, porque es verdad que es muy fácil excusarse. Y tú nos hablabas de el diablo como el gran engañador, como el gran mentiroso, es su táctica preferida, pero sabes, eso me llevaba a pensar que el esqueísta, aquel que tiene síndrome del esqueísmo, también se engaña a sí mismo. A veces los que más nos engañamos somos nosotros mismos, diciéndonos no puedo, no sé, no llego, no soy capaz, no aprendí aquello, no me pasó tal cosa, ¿verdad? Y al final acabamos engañándonos a nosotros mismos. Es algo terrible, ¿no? No aprovechemos el engaño del enemigo para engañarnos también, para el autoengaño, que es uno de los grandes males también de la sociedad del siglo XXI. Yo anoté al final, como conclusión para mí, al hilo de algo que comentabas tú también, Pablo, al final, tenemos que salir de nosotros. Y yo me escribí a mí misma, sal de ti y amplía tu mente. No te quedes en la excusa. Yo engancho a lo que dijo Esther y esa filosofía de el es que. Yo apenas llegué a España aprendí una frase cliché aquí que se repite mucho y más en estos últimos tiempos. Es que la vida son 2 días. Entonces, a partir de ahí, viendo todo lo que Pablo nos ha planteado, ¿no es cierto? Yo, mientras lo escuchaba hablar, rebobinaba rápidamente mi vida y cómo han transcurrido todos estos años, ¿no? Y es evidente el intento de Satanás de meternos en un viaje y restringirlo todo a lo temporal, a que lo único que existe, lo único que es válido es lo que podemos palpar. Y lo que podemos palpar, nuestros cortos sentidos, es esta vida, nada más. Entonces cada vez se ha instalado en la sociedad, yo no sé si está en mí mismo, en los cristianos, eso es
peligrosísimo, que nos quedamos solo con lo temporal. Casi no solo no somos capaces de pensar en lo atemporal, sino que casi lo hemos perdido de vista. Y luego la segunda gran táctica de Satanás, y eso ya pensando en mi propia vida, es que nos mete en un tren y de alta velocidad y empiezan a discurrir un montón de cosas que nos obligan a tomar decisiones todos los días y nos distraen, y a lo mejor llego a esta altura de mi vida y he pospuesto esa decisión de la que hablaba Pablo. Y esa es la gran meta, el gran objetivo de Satanás, mantenernos distraídos hasta que ya no haya tiempo para pensar y tomar no solo la decisión, sino la decisión correcta. Gracias por el mensaje, porque en lo personal me hace reflexionar. Esther decía salir de mí misma, yo digo bajarme de ese tren y pensar, como dice en Jeremías, deteneos por los caminos, mirad atrás, mirad cuál es el buen camino y andad por él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y tomar esa gran decisión, obviamente la gran decisión por la vida. Pues... Perdón, yo quiero decir una cosita más solamente, que de ir un pelín más allá lo que hemos compartido recién. Cuando hablamos de ese versículo que dice que estamos en guerra no contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades del mal, a mí me hace reflexionar también sobre que todo lo que a mí me está sucediendo, y en general, y estamos hablando que todo lo negativo que puede estar pasándome, no es el profesor malo que yo tenía, no es el jefe malo que yo tenía. Satanás está actuando a través de personas, está actuando de muchas diferentes maneras para, como estamos hablando, distraernos, hacernos sentir mal, etcétera, etcétera. Pero que creo que tenemos que, yo personalmente, quebrar una barrera mental que dice, no, esto que pasa es porque el mundo es así, esto pasa porque este mundo de Satanás es así. Porque a veces diferenciamos como que todas las cosas, no, bueno, esto es porque este es medio así. No, pero ¿saben qué? Satanás utiliza a todos los que estén a nuestro alrededor para engañarnos y para distraernos de lo que hemos estado hablando, de esta decisión final. Entonces, simplemente agregar a todo esto que hemos reflexionado entre todos es que tengamos no cuidado, sino que seamos conscientes de que esto no es un jueguito de engañito, que sí, que no, que sí, que no. Está permanentemente tratando de engañarnos. ¿Y saben cuál es el problema más grave de las enfermedades crónicas? De que cansan y que nos pillan en momentos de bajón. Y el pecado es un problema crónico. Que hoy estoy fantástico, pero mañana no estoy tan fantástico y me pilla con ese bajón. Y Satanás está siempre alerta, todos los días. Cristo está con nosotros también todos los días. Por eso es que es una cosa que es dinámica y no es que una vez decidí se acabó. La decisión es diaria y el trabajo es diario. Pero seamos conscientes de que Satanás utiliza todas las artimañas espirituales, seres espirituales, y también influye sobre las personas para que muchas cosas nos sucedan. Y evidentemente Dios dirige el camino de cada uno, ya tenemos mucho de lo que estudiar y leer para entender, como he explicado, hay una explicación a esto, no por ahí específica para cada uno, por qué a mí me fue mal en el examen de matemática, que era el último y perdí un año más, no lo sé, pero sí sé de que Satanás intentó influir en ti para que tú pienses que Dios es injusto y malo, y que quien obedece su ley sale perdiendo. Pues muchísimas gracias, Pablo, porque es un tema muy actual, es un tema que es verdad que podemos hacer mucha teología de muchas cosas, pero el mensaje es este: estamos en guerra, Satanás pone todo de su parte para apartar del camino a cuantos más mejor, pero también tenemos la promesa que nos dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Aferrémonos a esa promesa y hacemos nuestro llamado que nos hace nuestro queridísimo amigo Pablo Dávila.
despertemos ya. Un abrazo, muchas gracias, Pablo, y seguimos con nuestra siguiente sección, no antes de escuchar un canto de alabanza.